Los expertos lo han llamado, lo han denominado el niño Godzilla. A algunos les hace más gracia que a otros este fenómeno climático que nos tiene con lluvias en esta época del año, poco usuales por lo pronto. Según los expertos, este fenómeno hace que nos saltemos la primavera. ¿Será así? Eduardo Sáez, meteorólogo jefe en TV Tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos vamos a saltar la primavera? No, imposible. ¿Imposible? Imposible, no, porque la primavera por último tiene una característica estacional, va desde el más o menos 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre. Ya, pero eso es lo único cierto que tenemos, que dura desde ahí hasta acá. Claro, astronómicamente dura eso. Claro. Ahora, que va a ser inestable, así por lo menos se está viendo y debiera seguir así por lo menos sus buenos meses más. Este fenómeno del Niño ha sido bastante intenso. Está siendo uno de los fenómenos más intensos de los que tenemos registro. Podría ser como el pic que estamos esperando en cuanto al calentamiento del Océano Pacífico, podría ocurrir por ahí por noviembre, diciembre. Es muy probable que estemos cercanos a lo que sucedió el año 82, el año 97. Esto tiene una característica más parecida al 97. En el 97 tuvimos una precipitación del orden de 37 milímetros en octubre, y eso tiene que ver netamente con que al haber mayor evaporación en el centro del Océano Pacífico, los sistemas frontales vienen más cargados de humedad, o los núcleos fríos también tienen mucho mayor aporte de humedad. Las altas presiones están un poco más débiles y por lo tanto pueden cruzar estos sistemas un poco más al norte. ¿Y eso es, en rigor, el niño Godzilla? Y eso son características que genera el niño Godzilla, justamente. ¿Por qué le pusimos niño Godzilla? El niño Godzilla tiene que ver por un juego de palabras que hizo un científico de la NASA, un meteorólogo de la NASA, quiso destacar que este fenómeno del Niño que venía ahora iba a ser muy grande y dijo que iba a ser monstruoso. Entonces dijo que iba a generar tal caos a nivel mundial que iba a ser como Godzilla. Okay. Y ahí quedó como el niño Godzilla, pero ya netamente fue una forma de poder explicar de qué magnitud iba a ser este fenómeno del Niño. ¿Y se está respondiendo a esa magnitud? ¿Está dando cuenta de esa magnitud que se predijo, digamos? Sí, está respondiendo justamente porque ha sido muy, muy intenso. Y de hecho, nosotros hemos tenido dos efectos bastante fuertes con este fenómeno del Niño, que es, por ejemplo, lo que tuvimos en marzo con la cantidad de aluviones que tuvimos en el norte, que fue una catástrofe bastante grande, y el otro es el fenómeno que tuvimos en agosto, que tuvimos acá en Santiago lluvias de más de 100 milímetros y vientos de 150 kilómetros por hora en el sector de Valparaíso, Pichilemu. Es que eso te iba a preguntar, porque tú decías recién que esta inestabilidad va a tener su pic en diciembre. Como punto máximo. Como punto máximo, exacto. Claro. El pic va a ser en diciembre. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de inestabilidad? Porque yo podría decirte, ayer habían 25 grados de temperatura, primavera, y hoy día está lloviendo a ratos en la mañana, como decimos en buen chileno, que se las pelaba. Y corría mucho viento, y hay alerta en Atacama, hay alerta en Antofagasta, hay alerta en Coquimbo. ¿Eso es la inestabilidad? Digamos más que inestabilidad, porque meteorológicamente hablando, inestabilidad es la formación de nubes. Cuando la atmósfera está inestable genera nubes, y a la medida que la inestabilidad es mucho más grande, genera nubes mucho más grandes. Esa es la idea del concepto de inestabilidad. Ahora, lo que nosotros vamos a tener es una alternancia de fenómenos. Vamos a pasar de ciclos de días despejados bruscamente a días nublados. O sea, en este momento cualquier perturbación en la atmósfera que tenga un porcentaje mayor a lo que estamos acostumbrados en épocas de la niña. Tuvimos 8 años de sequía y a veces pasaban núcleos fríos y pasaban sistemas frontales que no dejaban una gota. Ahora, como hay mayor evaporación en el Océano Pacífico, estos sistemas vienen mucho más cargados de energía y de humedad, entonces cualquier nube que pase con una característica más o menos similar a esta va a dejar más de alguna precipitación. Y eso va a hacer que sea bastante irregular. Y es una característica más o menos normal de lo que debiera ser el otoño y la primavera, porque son épocas de transición. O sea, con 8 años de sequía se nos había olvidado que en octubre podíamos tener lluvias intensas. De hecho, hay nevadas que hemos tenido el año 94, si mal lo recuerdo, 93, tuvimos una nevada en pleno octubre. O sea, eso significa que estos fenómenos, simplemente porque en la ciudad estamos acostumbrados a un ritmo de vida tan rápido que se nos ha ido olvidando fenómenos que son más bien normales, pero con esta cosa del cambio climático se nos han ido desfasando. Claro, lo que pasa es que este año, y si no recuerdo mal el mes, fue antes, en agosto, tuvimos temperatura, o sea, hubo gente que definitivamente sacó las chalas, sacó las poleras, escondió y guardó los abrigos y las botas de agua. Después del evento de los 100 milímetros acá en Santiago. Efectivamente, entonces como que estamos pasando de un extremo a otro. Claro, lo que pasa es que también obedece
hay una mezcla de fenómenos que están dando. Esos días que tuvimos 30 grados de temperatura, correspondió a que después de esta lluvia inmensa, tuvimos una alta presión bastante fuerte, rápidamente se desarrolló una vaguada costera, y previo al desarrollo de la vaguada costera, nosotros tenemos un fenómeno que se llama viento raco, o que es aire de Argentina, que cruza la cordillera y que al llegar acá a los valles llega mucho más tibio. Entonces, eso provocó un calentamiento bastante importante en los valles, que elevó la temperatura a más de 38 grados, pero después viene inmediatamente, vuelve toda la normalidad, los ciclos y los flujos de aire, que se comportan muy parecidos a una manguera suelta, por ejemplo, que uno da la llave y la manguera se empieza a mover. Así las mismas cosas ocurren con las corrientes en chorro, los sistemas frontales que van moviéndose y desplazándose un poco más arriba, un poco más al sur. Por ejemplo, anteayer tuvimos un fenómeno de viento por la aproximación de un sistema frontal en Magallanes con viento 120 kilómetros por hora. De hecho, está con una niña Claro, fallecida. pero 120 kilómetros por hora es casi normal para la Patagonia. El año pasado tuvimos un fenómeno normal con viento de 180 kilómetros por hora. ¿Y entonces por qué nos llamaba tanto la atención? Porque yo creo que también estamos faltos de información, y este tipo de fenómenos nos llama mucho la atención, porque son poco habituales, pero por lo menos en Punta Arenas deben haber unos 3, 4 casos al año con viento de 120 kilómetros por hora. Pero ¿qué es lo que directamente le podemos asociar a este niño Godzilla? Porque hablábamos recién de altas temperaturas, por ejemplo, lo que pasó en agosto. Eso no. Solo le podemos asociar directamente o echarle la culpa al niño Godzilla las lluvias. Las lluvias principalmente. Las lluvias inusuales para esta época. En la zona central. Ya. Porque cuando tenemos el fenómeno opuesto, que es la niña, en la zona altiplánica tenemos eventos de lluvia intensas que han sido los 3 últimos anteriores, donde han habido inundaciones e incluso aluviones arriba de San José, o sea, de San Pedro de Atacama. También lo que provoca el fenómeno del niño es que la zona magallánica tenga déficit de precipitaciones. ¿Ya? Porque genera el fenómeno del niño, hace un desplazamiento de todos los sistemas meteorológicos a tal punto que, claro, que coloca una especie de bloqueo en Magallanes y hace que todos los sistemas frontales, en vez de cruzar por el sur, cruzan por la zona central. Perfecto. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Primera característica entonces sería el alta bloqueo en la zona austral patagónica y por lo tanto el paso de sucesivos sistemas frontales entre la zona norte, digamos, que está protegida por la alta presión del Pacífico, y la alta presión en la zona patagónica. Entonces ese canal entre medio pasa sistemas frontales, y por eso es que lo que tuvimos en agosto, que tuvimos una baja presión totalmente anormal, que debiera haber pasado a la altura de Puerto Montt con esa intensidad, cruzó tan al norte y llegó hasta Valparaíso. ¿Y es posible que eso vuelva a pasar, que se generen efectos nuevamente en el norte, donde no están acostumbrados a niveles de lluvia altos, y menos en una época como esta? Debiera pasar. Debiera estar... ¿Más allá de la región de Atacama, más al norte de Atacama? Yo creo que hasta la segunda región, en base a cómo se estaba Eso es lo que está configurando. pasando hoy día, la alerta que llega hasta Antofagasta. Ya, pero lo de hoy día tiene que ver, no por sistema frontal, tiene que ver con núcleo frío, y el núcleo frío puede afectar cualquier parte del centro norte. Ya. De hecho, los núcleos fríos pueden afectar en algún momento hasta... De hecho, hoy día la noche debiera afectar hasta la Araucanía, más o menos, por la extensión que tienen estos sistemas. Pero estos fenómenos en sí son recurrentes y se preocupan y aparecen mucho más en épocas como el fenómeno del niño. El fenómeno del niño altera para nosotros meteorológicamente todo a tal punto de que, lo que te decía inicialmente, cualquier nube con un poquito de energía va a dejar precipitaciones. Estaba leyendo aquí alguna información que decía que la última vez que el niño extraordinario, o niño Godzilla, a mí me gusta más Godzilla que extraordinario, pasó por las costas de Sudamérica fue en el año 97, lo que me contabas tú recién, y debido a las catástrofes ocurridas, disminuyó, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de Perú en un 7%. Sí, porque cambia también la circulación, el océano se calienta, cambian las corrientes oceánicas, por lo tanto aparecen peces nuevos. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo en la costa, que tenemos la fragata portuguesa, esas son consecuencias del fenómeno del niño. La fragata portuguesa, que es como la medusa. La medusa esta que es mortal, sí, justamente. Entonces, hay cambio de peces, y la anchoveta, el primer pez que se nota mucho el cambio, y por lo tanto todo esto repercute de tal punto en la economía. Fíjate solamente acá en Chile, que tuviéramos una precipitación como la que tuvimos en agosto, en esta época, mataría las hortalizas. En esta época tenemos un raleo natural porque ya estamos en floración bastante importante, entonces va a haber pérdida de masa de frutales. Por suerte no están todavía brotando las uvas, porque si no tendríamos problemas. Ayer conversábamos a propósito de las uvas, porque me decían, están tan caras las cosas de la feria, pero nadie se explicaba porque antes era porque la sequía,
y ahora que llueve, siguen igual de cara. Y entonces decían, ¿cómo va a ser con la uva? También hay mucha especulación, si es el tema, porque resulta que necesariamente es que en este momento todavía no hay fruta. Estamos recién con las primeras cargas. De hecho, las frutas que estamos comiendo, que son chilenas, son congelados. Claro. Simplemente es eso. Ahora, plátano, eso no tiene nada que ver con nosotros porque son cultivos, las piñas son totalmente foráneas, acá, claro. No son de acá. Ahora, lo que sí nos repercutiría en este momento, que estamos en época de plantación, los tomates, todo lo que sean hortalizas, el trigo, ese tipo de cosas para el futuro podría tener algún problema, porque si se inunda, obviamente van a perder gran cantidad de lo que están cultivando. Ahora, el frutal va a tener consecuencias ya a partir de noviembre. Ahí es cuando ya empieza a notarse bastante fuerte, porque ya está grande el fruto, la acumulación de agua encima de la superficie mientras está en crecimiento las frutas genera problemas de manchado, por lo tanto hay frutas que no se pueden exportar. Hay en el caso de la uva empieza a generar hongos, por lo tanto hay que empezar a fumigar, y hay que estar o echar azufre, no sé, cualquier cosa para poder mejorar, para poder mejorar obviamente la fruta y que no se dañe. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Estamos conversando con Eduardo Sáez, meteorólogo, jefe además en TV Tiempo. Eduardo, decíamos recién que podíamos olvidarnos de la primavera. Tú decías, no, eso no va a pasar porque la primavera parte un día y termina otro. Y va a ser así inestable, por lo menos con este pic hasta diciembre. ¿Qué va a pasar con el verano? Hay muchas personas que veranean, vacacionan dentro del país, otras que no, y que a lo mejor se podrán salvar del fenómeno del Niño, pero otras que veranean en el sur o veranean en la costa, y ya el año pasado tuvieron una muy mala experiencia, por ejemplo, en realidad no sé si fue el año pasado o el antepasado, de personas que fueron a veranear a Viña y enero completo, nublado con lluvia. Sí, fueron los 2 años anteriores. Los 2 años anteriores. Hubo casi 16 y 19 días en ambos veranos continuos de cielo nublado. O sea, ya hasta que tenían ganas de venir a Santiago a tomar un poco de sol y volver a Viña en algún momento. Pero eso tiene que ver más bien, eso es un característico de la niña. Pero el niño, ¿va a traer algún efecto este verano en Chile? El efecto principal en cuanto a los veraneos es que vamos a tener mayor cantidad de precipitaciones en el sur por sistema frontal. ¿En el sur? En el sur. Ya. Acá en la zona central lo que podríamos encontrarnos con ciertas tormentas, no eléctricas, sino que estaba pensando en núcleos fríos como el de ahora, pero más parecido a lo que tuvimos en febrero, que fue una lluvia más bien cálida, con presencia de tormentas eléctricas y que dura poco. Así como una lluvia desubicada nomás. Es una lluvia desubicada justamente que va a durar un día y vamos a tener después toda una semana sin problemas. De hecho, por lo general los sistemas meteorológicos están muy ligados al ciclo de la luna, que se marcan mucho en 7 días, entonces, o 7 o 14 días. Entonces, se han marcado veranos o inviernos donde tenemos sistemas frontales que pasan casi todos los fines de semana y uno dice, pero ¿cómo todo otra vez el fin de semana está yo? Y es porque se marca netamente por los ciclos lunares que son de 28 días, entonces tienes 4 cuartos durante el mes y eso se va repitiendo continuamente. Debiéramos encontrarnos con temperaturas máximas no tan elevadas como fenómenos de la Niña. En la Niña podríamos tener temperatura de 36 grados. Eso es lo habitual que podríamos encontrar. Ya, pero niño no se va a ir para el verano todavía. Es que vamos a tener algunas consecuencias. Si el pic corresponde a diciembre, vamos a tener algunas consecuencias enero, febrero hasta abril. Es muy posible que tengamos todavía algunas consecuencias en la medida que la temperatura igual va en declinación, pero sigue estando sobre la temperatura normal y por lo tanto vamos a ver consecuencias lo más seguro hasta la primera parte de la primavera. No tan intenso como lo que estamos ahora, van a ir decreciendo en intensidad, pero sí deben estar presentes por lo menos en cuanto a amenaza de fenómenos. Oye, una pregunta bien lega, pero ¿este fenómeno del Niño está en el hemisferio sur nomás? No, es un problema global, porque lo que se calienta... Pero al mismo tiempo, o sea, a la vez que está aquí en el hemisferio sur, ¿está actuando de otra manera en el hemisferio norte? Exactamente, porque resulta que lo que se calienta es el centro del océano, la parte central del océano Pacífico, entre Sudamérica e Indonesia, y de ahí repercute en su circulación de aire como unos tentáculos de pulpo hacia todo el planeta. Uno de los tantos tentáculos nos repercute a nosotros en la Patagonia, que era lo que te decía que nos dejaba, que se llama teleconexión, y nos deja altas de bloqueo. Exactamente. Por ejemplo, como consecuencia, el norte de Brasil, Colombia, Venezuela, se ven con sequía. Ahí claro, California empieza a tener agua, pero la otra costa empieza a tener sequía. Entonces, hay un sector como... O sea, porque el hemisferio norte está transitando hacia el invierno, al revés. No, tiene que ver netamente con la fluctuación. Con la fluctuación, que esto es igual que una onda. Entonces, dependiendo cómo tome la onda, es cómo se va a caracterizar cierta zona del planeta. O sea, nos tiene... No, sí, es una acción planetaria. Lo que pasa es que el Océano Pacífico es tan grande que es el gran controlador del clima mundial.
O sea, ahí se controla la temperatura, la lluvia, todo lo que pasa en el... Por eso es que si se calienta el Océano Pacífico, tenemos un niño y el niño afecta a todo el mundo. Y por eso es que están monitoreados por Estados Unidos, por California, o sea, por Australia, por Japón, porque controla prácticamente todo. Genera problemas en África, en Asia, en todos lados. Provoca también problemas en el monzón en la India. Y por lo tanto, cuando tenemos el proceso inverso, que es el enfriamiento, que se llama fenómeno de la Niña, tenemos el sistema inverso, por lo menos acá en Chile, las precipitaciones en la zona central disminuyen, aumenta el número de heladas, las temperaturas son mucho más extremas en cuanto a las máximas, aparecen las precipitaciones en el altiplano, aumenta también la precipitación en la Patagonia. Entonces es un juego en un dar y es un vaivén, es un vaivén. Y el problema de todo esto es que aunque la gente cree que porque en los teléfonos celulares hoy existen aplicaciones del tiempo y que pueden ver y predecir lo que va a pasar, hay muchos eventos que no se saben. Estamos pero eso en pañales. A los meteorólogos que este año lo han pasado mal. No sé tan mal. El año pasado fue mucho más malo en cuanto a peor. El año pasado tuvimos un par de fenómenos que no se dieron. Sencillamente porque como los sistemas no vienen con tanta energía y vienen con poca humedad, hubo uno que incluso que se anunció que había una lluvia y estuvo despejado todo el día. Incluso fue portada en los diarios porque nos molestaron bastante con esa situación. La otra vez me contaban, en todo caso, un estudio que, a propósito de la relación con los meteorólogos, que decía que la gente prefería que le dijeran que iba a llover y luego no llovía, al escenario inverso, que le dijeran que no va a llover y luego llovía. Yo prefiero eso. ¿Verdad? Yo prefiero ser de los meteorólogos que... Pero este estudio decía que la gente prefería quedarse con el paraguas, con la chaqueta, qué sé yo, y todo, y que no lloviera, a que salir, no sé, sin nada y que lloviera. Es como lo que sucede, por ejemplo, a ver, donde se trabaja en la parte de prevención en Estados Unidos, con el tema de los huracanes o de los tornados. Es preferible decir, están las condiciones para que suceda tal cosa, para que la gente prevenga. ¿Sí? Exacto. En prevenir no hay problema. El problema es que el chileno es chaquetero. Entonces, cuando uno dice, atención, mañana hay probabilidades de que llueva, y no llueve, es que ando con el paraguas. Nadie se va a morir por andar con un paraguas. Nada, y ahora qué hago con la parca, ¿dónde me meto el paraguas y las botas y cuánta cosa? Claro, no, ese es el tema. Pero en todo caso preferimos ese escenario, según los estudios. Ese escenario es el mejor de todos. Es que es mejor prevenir que lamentar. Es como ayer estaba hablando con Michel Deler y me estaba preguntando cómo iban a ser las precipitaciones en el norte. Los núcleos fríos son altamente impredecibles en su comportamiento porque son erráticos. Pero impredecibles en cuanto a la cantidad de lluvia que va a caer. Porque yo he visto núcleos fríos que han dejado cielo despejado, han dejado tormenta eléctrica. He visto núcleos fríos que se han dividido en dos. Hubo un año, si mal no recuerdo, tiene que haber sido por ahí por el 2008, anunciamos lluvia en Santiago que venía con tormenta eléctrica. Y este bicho, porque yo les digo así, este bicho se dividió en dos y uno pasó por la cuarta región que dejó lluvia y la otra parte pasó por el Maule que también dejó lluvia y Santiago despejado. Obviamente se rieron de nosotros. El fenómeno se gestó, el problema es que no sabemos, igual que una bolita flipper, por más que tengas la intención de mandarla hacia un lado. Se gesta, pero nadie sabe dónde va a terminar. No se va a terminar porque la dinámica atmosférica es tan compleja, en realidad es un estado caótico. Entonces, por mucho que uno pueda o tenga elementos para tratar de pronosticarla y ser más exacto en su pronóstico, hay ciertos fenómenos que todavía no se conocen al 100%, como el fenómeno del niño. No se sabe de dónde aparece, se saben las consecuencias. Entonces, hay muchas cosas así también. Que las vamos a ir aprendiendo juntos al final. Que las vamos a ir aprendiendo. Sí. Por ejemplo, el gran caso de los aluviones del norte. ¿Ya? Hace poco se supo por qué fue tan intenso ese núcleo frío. Y fue simplemente porque durante esa semana la temperatura superficial del mar fue más alta. Entonces entregó mucho más energía al núcleo frío y eso aportó que esto tuviera el nivel desenlace. De lluvias que hubo. Exactamente, porque la semana siguiente volvió a pasar un núcleo frío por la misma zona y no generó nada. Pero el mar mantuvo una temperatura distinta. Pero la temperatura del mar había bajado. Ese día había agua costera, la temperatura estaba más alta. Entonces, lo que pasó ahí fue una tormenta perfecta. O sea, se conjugaron todos los factores. Se conjugaron todas las cosas para poder, sí. Ahora, hay que pensar que ese tipo de fenómenos no son raros acá en Chile. Pero se pueden evitar, o sea, porque también estuvo toda la polémica de si Meteorología había advertido con la suficiente fuerza, si el gobierno había tomado en cuenta necesariamente esa advertencia. ¿Se puede haber hecho algo distinto? Sí, por supuesto que sí. Se puede. Anoche había muchos que estaban recién empezando a prepararse para el evento de esta lluvia que la estábamos anunciando desde la semana antepasada. Entonces, si ya hay indicios de que va a venir algo, lo primero que tiene que hacer alguien es empezar a prepararse. O sea, no llegar a última hora como el chileno común, de esperar a ver las consecuencias antes de... Mejor prevenir que lamentar. ¿Qué es lo que están haciendo en Antofagasta? El tema es que nuestro país está puesto en una geografía tan compleja. Tenemos terremotos, tenemos volcanes, tenemos cerros. Por lo tanto, que tengamos una erupción volcánica, que tengamos un terremoto o que tengamos una lluvia con aluviones, es algo que va a venir sí o sí. Entonces nosotros tenemos que estar preparados
para poder evitar las consecuencias de cualquiera de estos Eduardo, fenómenos. una última y que tiene relación con el niño Godzilla, para cerrar, la estimación de cuánta lluvia en este periodo inusual podría caer hasta el pic de diciembre, ¿está? ¿O? No, lo que correspondería más o menos es que debiéramos terminar con un déficit, si se comporta de la misma forma como vamos ahora, del orden de un 20%, 30%. Ya. Lo que pasa es que como junio fue tremendamente seco, porque tuvimos una onda contraria en ese mes y no cayó una gota de agua en junio, eso provocó que todos los cálculos de precipitación se fueran prácticamente a cero y empezamos muy tarde. Entonces la acumulación de agua no va a ser la suficiente siquiera para llegar a un año normal. Eduardo Sáez, meteorólogo, jefe en TV Tiempo, explicándonos los alcances, los pormenores, los recovecos de este niño extraordinario o niño Godzilla. Eduardo, muchas gracias por venir. Okay, no hay Te mandan saludos de arriba, del aire libre en Cooperativa. Ah, muy bien, gracias. El jefe escribió. Los vamos a ver ahora. Chao, Eduardo. Vale, chao. Nos vamos a la pausa, pero queda programa todavía. Queda una nueva mañana en Cooperativa.